Amén. Bueno, quise poder compartir con ustedes una pequeña meditación, también con los novios, acerca de unas palabras que Jesús da en una ocasión. Si nosotros leemos generalmente los evangelios, no encontramos un momento donde el Señor Jesús hable directamente de lo que es el matrimonio. Pero este pasaje que acabamos de leer fue una ocasión particular donde algunas personas, dice ahí los fariseos, se acercan a Jesús para preguntarle sobre el divorcio. Y no queremos ni siquiera mencionar esa palabra un día como hoy, pero para que ellos pudieran entender la respuesta de Jesús acerca del divorcio, el Señor tenía que explicarles a ellos qué era el matrimonio. Porque no podríamos entender la seriedad y la gravedad del divorcio si no entendemos qué es el matrimonio. Ahora, nosotros sabemos que el matrimonio no es un invento humano. Ni siquiera la sociedad ni la cultura es quien lo ha establecido, sino fue Dios. Si nosotros vamos al libro de Génesis, nos dice que el primer matrimonio lo celebró Dios. Trajo a Adán, le hizo una ayuda idónea, los presentó, y en un ambiente así precioso, solo habían animales y árboles, pero en un ambiente así bien precioso, los bendijo. Y eso es lo que vamos a hacer hoy con Camilo y con Stephanie, bendecirlos en el nombre de Dios. Pero como Dios fue el que estableció el matrimonio, ¿quién más nos puede decir qué es el matrimonio? Entonces, escuchar a nuestro Señor Jesús en estos cortos versículos nos dan una idea muy importante de lo que es el matrimonio para Dios. Y es muy importante que tanto Stephanie como Camilo, como los que estamos acompañándoles aquí, entendamos qué es el matrimonio para Dios, qué conlleva el matrimonio, qué responsabilidades tienen las personas que se unen en este pacto sagrado y cómo nosotros podemos acompañarlos y apoyarlos en esto. Entonces voy a volver a leer, pero ya deteniéndome un poco verso por verso en cada una de las cosas que Jesús dice. Entonces dice ahí el verso 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Ahí dice que ellos vinieron ni siquiera con el deseo de saber, sino venían a tentarle. ¿Por qué? En aquellos días, los que conocen la Biblia saben que había muerto un hombre muy particular, Juan el Bautista. Y este hombre murió por dar su opinión sobre el matrimonio del rey de aquellos días, Herodes. Porque Herodes le había quitado la mujer a su hermano. Y un día iba pasando Herodes y sale Juan el Bautista y comienza a decirle: la mujer que tú tienes no te es lícito tenerla. Y eso indignó a la mujer. Y Juan fue preso. Y un día, cuando esta mujer ya no se aguantaba las palabras de Juan en relación a su situación, le pide a su esposo que le quite la cabeza a Juan. Entonces Juan había sido decapitado por decirle a un hombre que la relación en la que él estaba no era un matrimonio legítimo, sino era un acto de inmoralidad. Entonces ahora los fariseos vienen y le dicen a Jesús: bueno, ¿y tú qué piensas? ¿Sí? O sea, era como queriéndole poner una trampa a Jesús por lo que había pasado, porque por eso había muerto Juan. Ahora es interesante, hermanos, que el asunto del matrimonio siempre es controversial. Siempre, y más en la cultura que nosotros vivimos. Hoy hay por un lado hay una indisposición, ya la gente no quiere casarse, ya la gente no quiere tener la responsabilidad que requiere un matrimonio. Y por otro lado se llevan a cabo una cantidad de cosas que para Dios, como en los días de Juan el Bautista y en el caso de Herodes, son pecaminosas. Entonces vamos a leer lo que Jesús le respondió ante esa pregunta tan astuta, tan sutil y que tenía ese contexto de fondo. Él les dice ahí, verso 4, él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces aquí en estas pequeñas frases, hermanos, nosotros vamos a encontrar mucha sabiduría y vamos a entender mucho de lo que es el matrimonio para Dios.
Primero, él dice en el verso 4 que no habéis leído. O sea, la posición que Jesús va a enseñar es lo que ya había sido enseñado en Génesis. Si usted va al libro de Génesis, prácticamente Jesús está repitiendo las mismas palabras. ¿Y eso qué nos muestra? Que Dios, que fue el creador de todo el universo, que fue el que instituyó el universo, y no solo el universo, sino fue el que nos creó, que creó a nuestros padres, Adán y Eva. Él, cuando los unió en el vínculo del matrimonio, él dejó escritas unas palabras, que son las que acabamos de leer. Y esas palabras Jesús las repite, y Jesús les dice a los que le están preguntando: ¿ustedes no han leído? Porque eran personas que se entendía que conocían la Biblia, se entendían que sabían esto que Jesús estaba citando. Entonces es importante saber, hermanos, que en la Biblia se ha hablado del matrimonio. Uno puede escuchar otras opiniones, pero la Biblia es la palabra de Dios, por eso la estamos leyendo. Porque queremos que nuestros hermanos edifiquen su matrimonio sobre una base segura. Y la base segura es la palabra de Dios. ¿Y qué decía la palabra de Dios? Dice que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo. En primer lugar, el matrimonio creado por Dios es un matrimonio heterosexual entre un hombre y una mujer. Y es un matrimonio monógamo, ¿sí? Es un matrimonio entre un hombre y una mujer, no un hombre y dos mujeres, ¿cierto? No dos mujeres y un hombre, o dos hombres y una mujer. ¿Por qué uno dice esto, hermano? Porque nosotros vivimos en una sociedad que ha enloquecido y le llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Pero Dios estableció que era la unión de un hombre con una mujer la que iba a dar el vínculo perfecto, la unión perfecta, para que el hombre pudiera reproducirse, para que el hombre pudiera establecer familias y el hombre llevar a cabo su propósito. Entonces, primero eso lo dice, pero no solo eso. Ahora el Señor determina cómo iba a ser esa unión. Dice el verso 5, y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y aquí, si ustedes no se distraen tanto mirando hacia allá, aquí yo quiero detenerme. Hay varios verbos importantes que están en este pasaje: dejará, se unirá y serán. Esas son palabras importantes. A veces uno lee estos versículos muy rápido, pero es muy importante que los novios entiendan qué significa esto: dejará, se unirá y serán. Lo primero, para ver un matrimonio hay dos personas que van a dejar algo. Inicialmente van a dejar su soltería, que involucra dejar sus familias. Pero no solo eso, involucra dejar un estilo de vida. Cuando yo soy soltero, yo tengo un estilo de vida. Yo administro mi tiempo de una manera, yo hago lo que quiero, voy a donde quiero, si no quiero no voy, gasto mi dinero de muchas maneras como a mí me parece. Pero el matrimonio inicialmente es un abandono. Es un abandono de un estilo de vida, de una realidad en la que estábamos antes. Yo ya no puedo vivir como soltero, ¿cierto? Para poder tener un matrimonio, por lo menos un matrimonio saludable, un matrimonio feliz, un matrimonio fructífero, ambas personas tienen que ser conscientes que tienen que dejar. ¿Sí? Aquí comienza una nueva historia, aquí comienza un nuevo tiempo. Gracias a Dios por sus familias, gracias a Dios por la crianza que han tenido, lo que han estudiado, lo que han hecho. Pero esa historia de Camilo solo en su vida y Stephanie sola en su vida, hoy termina. Hoy termina para dar inicio a una nueva historia. Y es muy importante. Ya hace poco hablaba con un joven y me decía: pero es que yo quiero tiempo para mí. El tiempo para usted era cuando estaba solo. El día que usted decidió casarse, su vida cambió totalmente. No solo de manera civil, no solo de manera familiar, sino como estamos viendo, fue Dios el que les dijo: dejará. ¿Sí?
Entonces hay una historia que hoy termina, la historia de solteros, donde yo hacía lo que a mí me parecía, donde yo vivía como quería. Ahora comienza un nuevo tiempo. Y ese nuevo tiempo comienza dejando atrás, como dice ahí, dejando atrás familias, dejando atrás independencia, dejando atrás el estilo de vida que traíamos, para dar inicio a un nuevo comienzo. Dejará. Y hermanos, el matrimonio es tan particular, la familia es tan especial, la relación que Dios estableció para el hombre y la mujer es tan íntima, que dice el Señor ahí, dejará padre y madre. Nosotros tenemos un vínculo familiar precioso. Como dice la palabra, debemos honrar a nuestros padres, estar agradecidos con ellos, pero el vínculo y la unión del matrimonio es tan particular que aún esas relaciones entran a un segundo plano. Ahora podríamos decir que la persona más importante para Camilo debe ser Stephanie. Y la persona más importante para Stephanie debe ser Camilos. Ahora cambian las prioridades. ¿Por qué? Porque la relación matrimonial en muchos aspectos es tan íntima, tan particular, que Dios demuestra y nos enseña por su palabra que es una relación independiente. ¿Sí? Ahora ellos comienzan un nuevo hogar, con nuevas decisiones, y donde el amor y pues la sabiduría han de guiarles a ellos dos. Entonces, dejará. Es importante decírselo a los novios, ¿cierto? Y también a veces a las familias. A veces uno tiene que decir a los suegros, se casó. Ya usted no lo puede tratar como su hijo, hágame. Ya hay que esperar si la esposa quiere. Hija, hágame. Hay que esperar si el esposo quiere. ¿Cierto? A veces hay unas ciertas fricciones mientras se aprende eso. Y estas palabras son interesantes, mis hermanos, porque son palabras que están en futuro. Dejará. Es un proceso. A veces no es que, claro, comienza hoy, pero ese proceso de comenzar a cortar cosas, a dejar cosas, para que el asunto comience a funcionar, a veces es un proceso lento. ¿Sí? Un proceso que van a tener que aprender. Un proceso que no sucede de la noche a la mañana. Y como decíamos, a veces no solo aprender ustedes, los que están a su alrededor. La siguiente palabra que es muy interesante en lo que dice Jesús es, y se unirá. Por un lado, dejan. Por otro lado, dicen, se unirá. Y esa palabra en el griego da la idea de pegarse, algo que se une, pero como si usted lo estuviera colando, pegando. ¿Sí? Y esa palabra también es importante. Por un lado, el matrimonio comienza dejando, pero ahora también, como vamos a ver, el matrimonio se construye uniéndose. ¿Qué es eso de uniéndose? Bueno, por un lado dejamos cosas, pero ahora Dios espera que el hombre se una a su mujer. Eso quiere decir que el hombre y la mujer, evidentemente, ahora tienen que tener un ejercicio diario, continuo, de unirse. Se podría traducir así, la palabra daría para traducirse, y perseverarán. O sea, ahora ustedes comienzan una relación donde diariamente tienen que buscarse, donde diariamente tienen que unirse, donde diariamente tienen que construir una relación. Es obvio que el noviazgo dio para que construyeran algo precioso, que los llevó a tomar esta decisión. Pero de aquí en adelante, tanto el hombre como la mujer tienen que estar en un proceso de unirse. ¿Sí? Entonces vamos a darnos cuenta que una palabra muy importante en un matrimonio es la dedicación. ¿Pero a qué? En realidad la dedicación no es una qué, sino una quién. Ahora Camilo, como todo esposo, tiene que aprender a amar a su esposa, a dedicarse a su esposa, a entregarse.
Y eso es el matrimonio, un espacio donde Dios nos enseña a amar de manera particular. Nos enseña a darnos. ¿Sí? Usted se da cuenta, hermano, y todos los que nos están acompañando, que cuando uno es soltero, uno es no algo, sino uno es muy egoísta. Aún en un buen término, uno vive para uno. Uno quiere satisfacerse, uno quiere agradarse, uno quiere buscar sus metas, sus propósitos personales. Pero ahora en el matrimonio el asunto también cambia. Y el asunto que Jesús está diciendo es que ahora deben unirse, deben buscarse, deben amarse, ¿sí? Y van a haber disciplinas personales muy importantes que ustedes necesitan ejercitar. El amor, la constancia, la dedicación, la paciencia, el perdón. Y eso todos los matrimonios lo vivimos. Yo quisiera decir, esto me parecía tan importante, porque a veces uno lee estos versículos y como que le quedan a uno en el pasado. Dejará y se unirá. Yo ya me uní a mi esposa, pero hay hogares que cuando uno los mira realmente están divididos. Él está viviendo por un lado y ella está viviendo por otro lado. Ellos viven en la misma casa pero en camas separadas. Y no solo camas separadas, planes separados, corazones separados. Entonces la idea de se unirá es una idea de una palabra constante. Todos los días yo debería buscar, agradar a mi esposa. Todos los días yo debería buscar estar cerca de ella. Todos los días debería yo buscar atender a sus necesidades, como ella a las mías. Entonces este versículo no es solo un asunto que sucede hoy, sino es un asunto diario que Dios espera de todos aquellos que han tomado la decisión de unirse en un pacto sagrado. Yo leía este versículo y yo decía definitivamente, esto es un ejercicio de responsabilidad personal diaria. Porque yo sé que en alguna medida mayor o menor, todos los casados hemos experimentado un momento de nuestra vida, nuestra relación, donde yo quiero es alejarme, donde yo ya no quiero hablarle, donde yo quiero como tomar un nuevo camino. Bueno, eso es lo opuesto a se unirá. Entonces a veces para poder mantener ese matrimonio como Dios lo establece, necesitamos aprender a negarnos a nosotros. Necesitamos aprender a amar como Dios ama. Debemos aprender a crecer juntos. Entonces dejará por un lado y por otro lado se unirá. Y esta siguiente frase es tan misteriosa pero tan interesante porque dice, y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Algunos interpretan que eso significa que cuando pues el matrimonio, el hombre y la mujer se unen en el pacto matrimonial, pues ya tienen la libertad y también se incluye de unirse físicamente, sexualmente. Y evidentemente es uno de los privilegios que tiene el matrimonio. Pero volvemos a un asunto de que va mucho más allá. El matrimonio está diseñado por Dios en la medida que Él la busca a ella y ella lo busca a Él diariamente para que sea una unidad y serán una sola carne. Quiere decir que cuando Dios de alguna manera mira a Camilo y a Stephanie, no debería haber un movimiento hacia un lado y un movimiento hacia el otro, sino ambos deberían ir en plena armonía, como si fueran uno. Serán una sola carne. Se unirán físicamente, pero Dios espera no solo algo físico, sino algo espiritual, algo emocional y hasta de propósito. El matrimonio es como alguien decía, una empresa indisoluble. Una unidad. Dios quiere que yo con mi esposa marchemos al mismo ritmo y con los mismos ideales y propósitos. Ahora volvemos a lo mismo. Eso no surge el día de hoy. Eso se construye diariamente. El matrimonio no es algo que viene
listo. El matrimonio es algo que se construye. Yo podría decir que en mi matrimonio llevamos algo más de 10 años y hemos venido construyendo muchas cosas. Pero eso no fue de la noche a la mañana, ¿no? El matrimonio tiene una serie de procesos. Mientras alguien decía ahorita antes de empezar la reunión que para que la pareja se acople pasa algún tiempo, ¿no? Todos los casados sabemos eso. A veces viene el carácter, vienen las costumbres, a veces viene el contexto familiar y todo como que es un choque, ¿no? Y al comienzo, como cuando usted está estrenando unos tenis, como que todo es duro, como que todo es difícil, hasta que la cosa comienza a encontrarse, ¿cierto? Como que uno aprende a conocer a su esposa, su carácter, sus gustos, lo que no le gusta, ¿cierto? Entonces, ese serán una sola carne tampoco es inmediato. Pero en la medida que ellos dejan, en la medida que ellos se buscan, se unen, perseveran, en esa misma medida el asunto comienza a marchar. Y es tan interesante, hermanos, porque la Biblia dice que 1 correrán a 100, pero 2 correrán a 1000. O sea, hay una bendición en el matrimonio particular. Dios diseñó el matrimonio para que el hombre en esta vida prospere, se desarrolle, dé fruto principalmente para su gloria y se realice como persona, como hombre, como mujer. Pero el matrimonio es como ese vehículo donde 2 personas caminan rumbo a propósitos y a deseos juntos que están íntimamente relacionados con la voluntad de Dios. Entonces serán una sola carne. Tienen que aprender a ser uno. Tienen que aprender a escucharse, a comunicarse, a amarse. Tienen que aprenderse en un sentido a someterse el uno al otro. Van a tener que aprender a tomar decisiones, a administrar dinero. Van a tener que aprender a lidiar con sus hijos. Van a tener que aprender a vivir juntos. Serán uno. Interesante eso, ¿no, hermano? Yo creo que yo todavía estoy en esa escuela de aprender a ser uno con mi esposa. Entenderla, conocerla, amarla, caminar juntos. Pero la unidad del matrimonio es un asunto muy importante. Es un asunto de construir. Dejará, se unirán y serán. Llega un punto que usted ve las parejas. Yo sé que los hermanos que llevan un poco tiempo, las parejas que llevan un poco más de tiempo saben que a veces solo con mirar a la esposa uno ya sabe qué le está diciendo. ¿A usted no le ha pasado que ni siquiera dijo nada, ya la mira, ya usted... Sí, ahí se vuelve una unidad tan maravillosa y mística, ¿sí? Que usted ya sabe qué ama a ella, qué le gusta a ella, qué le disgusta, qué quiere, qué no quiere. Aprenden a ser uno. Eso es ser uno. Y eso es precioso, ¿no, hermanos? Una vez se pone a pensar, ¿dónde estaría yo si no me hubiera casado? ¿No? El matrimonio es una bendición. Es un regalo de Dios. Y es algo que requiere dedicación, tiempo, para poder llegar a esa armonía. Ahora, después del Señor decir, dejarán, se unirán y serán uno, Él dice unas frases que son importantes. Dice en el verso 6, así que ya no son más 2, sino una sola carne. ¿Sí? Ahora son uno delante de Dios, hay una unidad. Por tanto, dice Él, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Recuerdan que yo les decía que el contexto donde están hablando este tema es el divorcio? El Señor dice, Dios estableció que los 2 serían uno. Fue Dios quien diseñó el matrimonio, fue Dios quien lo planeó. Entonces el hombre no debería tener derecho de separarlo. Evidentemente el Señor está apuntando a la cultura que se estaba gestando en aquellos días donde el divorcio era fácil, donde el matrimonio era desechable, donde las personas se casaban y se divorciaban fácilmente.
Y él está condenando esa práctica. El matrimonio es una relación de por vida. El matrimonio solo lo debería separar la muerte. Es un asunto serio, ¿no? Es un compromiso delante de Dios en la salud y en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza. El matrimonio es para toda la vida. Así lo estableció el Señor. No lo separe el hombre. Hermanos, si cuando Jesús está advirtiendo de esto, claro que está advirtiéndole a una sociedad, como decíamos, que ha rebajado la autoridad y lo sagrado del matrimonio. Pero también está haciendo una advertencia para nosotros, porque así como nosotros podemos unirnos, también nosotros podemos separarnos. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros podemos ser tan egoístas, de verdad. Nosotros podemos caminar en una dirección tan necia, tan falta de sabiduría, que en vez de buscar a nuestra esposa, podemos caminar en una dirección opuesta. Las estadísticas no son un juego. Por lo menos aquí en Colombia, hermanos, el 50% de las personas que se casan se divorcian. Es un número altísimo. Entonces, esta advertencia de Jesús de lo que Él está uniendo, que nadie lo separe, es una advertencia importante. La Biblia dice así: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. O sea, nosotros podemos ser sabios y edificar, o ser necios y derribar. ¿Cuántas personas después de una decisión tan importante al año, a los 2 años, a los 3 años ya están abandonando el pacto matrimonial? Quiere decir, hermanos, que nosotros debemos tener cuidado. Camilo y Stephanie tienen que tener cuidado. Porque el matrimonio es algo precioso si lo cuidamos. Porque si no lo cuidamos con nuestras propias dañas, nuestras propias manos, podemos destruirlo. Dice aquí: no lo separe. No lo separe. No haga nada. No propicie nada. No siembren cosas que los puedan separar. Ustedes deben buscar es estar juntos, unidos, crear vínculos, fortalecer esos vínculos, edificar su vida matrimonial. Toca tener cuidado de todo lo que nos pueda separar. A veces uno no se da cuenta, a veces las familias no se dan cuenta. Ciertos tipos de trabajo donde el hombre está ausente, sin darse cuenta, lo separa de su mujer. Otras mujeres, como lo vamos a ver adelante, sin darse cuenta, sutilmente pueden separar el corazón de un hombre de su mujer. No lo separe. A veces el no saber lidiar con el carácter o con los problemas que van a venir al matrimonio nos pueden separar. Tantas cosas, ¿no?, que pueden llevar a que esto suceda. Es muy del hombre naturalmente hacer cosas que le pueden causar daño a la persona que más debería amar. ¿Sí? Entonces el Señor dice: no los separe. Tengan cuidado. Y hasta a veces es bueno decirle a las familias sus consejos: tengan cuidado, que no los separen. A veces llega, eso ha pasado, pasa en otros lugares, yo sé que aquí casi no pasa. Llega ella a contarle algo a la mamá o a... ¿Cómo así? ¿Que le dijo que? No, usted no lo separe. Una mujer, una mamá sabia, un papá sabio le va a decir: es tu esposo, es tu esposa. Busca reconciliar, acércate a él. ¿Sí? No lo separe. Debemos antes ayudarlos a crecer juntos. Entonces, cuando Jesús dice esto, lo que Dios unió, que nadie lo separe, viene la segunda pregunta de los fariseos. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla?
Porque si usted vaya al libro de Deuteronomio, así como Dios habló en Génesis que sería una sola carne y que nadie lo separara, también por ahí hay un pasaje donde dice que si el hombre encuentra algo indecoroso en una mujer, dele carta de divorcio. Entonces la siguiente pregunta que le hacen a Jesús es, bueno, si Dios estableció el matrimonio de por vida, ¿por qué por allá dice que se le puede dar carta de divorcio? Jesús les respondió, porque hay una parte en la Biblia donde permite eso. Dice ahí en el verso 8, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Esa respuesta es muy interesante, hermanos, porque nos muestra un poco qué puede dañar un matrimonio. A tal punto que Dios dice, sí, mejor sepárense. ¿Qué puede dañar el matrimonio? Dice ahí, por la dureza de vuestro corazón. O sea, si hay algo que puede dañar una relación matrimonial, es la dureza de nuestro corazón. La Biblia usa el lenguaje de dureza para hablarnos de un corazón duro, en el sentido de un corazón inerte. Cuando usted va y coge una pared que es dura, usted la golpea y la pared no siente. Pero la Biblia hace la comparación, el corazón de piedra o el corazón de carne. Cuando usted coge la carne, usted siente, ¿cierto? La carne es sensible. Y lo que está diciendo Jesús es que cuando el hombre tiene un corazón endurecido o de piedra, el hombre causa mucho daño. Y eso puede ser tan terrible que en ese caso Dios daría la libertad a una persona de divorciarse por causa de la dureza del corazón. Y aquí quiero entrar a un punto bien importante en medio de todo lo que yo he venido comentándoles. La Biblia dice que nosotros necesitamos cambiar nuestros corazones de piedra por corazones de carne. Y eso solo lo puede hacer el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo, que nos habla de que Jesús entregó su vida por amor a nosotros para perdonar nuestros pecados y darnos un nuevo corazón. Es lo que puede ayudar a una pareja realmente a amar, a perdonarse y a entregarse como Dios espera. Porque naturalmente nuestro corazón, hermanos, es duro. Aún el que usted lo mira, que tiene una personalidad tranquila, que no es contencioso, que no es iracundo, aún su corazón, si está lejos de Dios, es un corazón duro. Un corazón insensible. Un corazón que no se preocupa, no siente, no se enternece, no tiene misericordia, no tiene amor, no tiene perdón, no tiene bondad. Y eso es muy importante en el matrimonio. Es la dureza del corazón la causante de muchos divorcios. Es la dureza del corazón la causante de que muchos matrimonios sean infelices. Es la dureza de corazón la causante de que muchas mujeres se sientan frustradas en su matrimonio, o abandonadas, o heridas. Es la dureza de corazón que hace que muchos hombres vivan una vida egoísta, aunque son casados. Porque no solo las personas sufren por el divorcio, hay gente que está casada, pero su matrimonio es una miseria. Tantos espejos, yo creo que de este asunto tenemos tantos espejos a nuestro alrededor. De que el matrimonio, pudiendo llegar a ser una de las experiencias más gloriosas en toda nuestra vida, también puede ser una de las cosas más tristes y más lamentables que el hombre pueda vivir. Las heridas más grandes que el hombre puede recibir, a veces las puede recibir de su cónyuge, de su esposo o de su esposa. Por eso Jesús dice, por la dureza de vuestro corazón. Y eso no solo mirándolo hacia afuera, sino eso mirándolo hacia adentro, también es una advertencia para nosotros. Sobre todo, cuiden sus corazones. El corazón siempre debe estar refrescado por el amor de Dios. El corazón siempre estar lleno de perdón, lleno de bondad, lleno de misericordia. Si no, se van a hacer mucho daño. Necesitan un buen corazón. Y ese buen corazón solo se puede mantener
en la medida que nosotros mantenemos una relación constante y diaria con aquel que es el amor. La Biblia dice: amaos los unos a los otros, porque el amor es de Dios. O sea que si yo tengo una buena relación con Dios, Él me va a dar suficiente amor para que pueda dárselo a mi esposa, a mis hijos, a las personas que me rodean. Un corazón duro, frío, indiferente es señal de que estamos lejos de Dios y no podemos amar. Porque yo no sé si yo he tenido esa experiencia tantas veces, que hay una situación que yo digo y salgo a orar, y cuando salgo a orar se va toda la situación. Y la situación no cambió, pero ¿qué cambió? El estado de mi corazón cambió. Y ese corazón puede perdonar, amar, olvidar, pasar la página y seguir. Y buscar. Y cuidar. Yo creo que muchos tenemos esa experiencia, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado cómo está nuestro corazón. Porque alguien decía, el matrimonio es una señal del corazón de estas dos personas. Usted llega a matrimonios donde usted dice, wow, todo bonito, ¿no? Como también entra a casas donde, wow, sí, un infierno, ¿cierto? Un tormento, problemas, amargura, tristezas. ¿Qué es eso? Una señal de lo que hay en el corazón. Tienen que cuidar sobre todo, antes que la casa, antes que el carro, antes que la cuenta bancaria, cuiden sus corazones. Cuiden sus corazones. Cuiden dónde está su corazón. El corazón está amoroso, está blandito o se está endureciendo. Hay que tener cuidado con el corazón, ¿no? Y también los que están casados acá. Cuiden su corazón. Y el que no tiene ese corazón bueno, ore a Dios. Dame un nuevo corazón para amar a mi esposa, para amar a mis hijos, para hacer lo que está bien delante tuyo. Porque nuestro corazón tiene una tendencia muy peligrosa, muy destructiva, muy egoísta y muy dañina, ¿no? Dice ahí: yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, y voy terminando, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Aquí el Señor da la única excepción por la cual se permitiría que en algún momento se disolviera un matrimonio, y es la fornicación. Esto es otra advertencia para nosotros, ¿no? Una de las cosas que más puede dañar a nuestra pareja es la infidelidad. El matrimonio en un sentido es un pacto de fidelidad. El hombre está dejando, entre las muchas cosas que está dejando a todas las mujeres también, para dedicarse a su mujer. De la misma manera la mujer está dejando a todos los hombres para dedicarse a su esposo. No existe nada más cruel, no existe nada más destructivo que la infidelidad en el matrimonio. Eso destruye, eso daña la dignidad de las personas, eso rompe el corazón. Eso es algo serio, grave para Dios, para la familia. Eso tiene consecuencias. Eso lo va a juzgar Dios, dice la palabra. Por eso nosotros debemos cuidar nuestro matrimonio. La intimidad, la confianza, la cercanía ahora se vuelve algo muy exclusivo para ustedes. Yo decía en una predicación que yo tengo 3 mujeres con las que puedo tener confianza: mi mamá, mi esposa y mi hija. Es un círculo muy, muy cerrado, porque la tentación siempre está a la mano. Y un hombre que ama a su esposa, por respeto a su esposa, se cuida de no involucrarse emocionalmente con otra mujer. No le da lugar al pecado, no le da lugar al diablo. Entonces, cuiden su relación. ¿Sí? Ahora
Mi esposa decía, las confiancitas con otras personas pasar. Ahora tienen que respetarse, amarse, honrarse. En estos días el pecado está a la vuelta de la casa, el trabajo, los amigos, la iglesia. En cuidar sus sentimientos, su tiempo, su intimidad solamente para ustedes. Termino como leyendo lo que le dijeron los discípulos a Jesús después de oír estas palabras. Mírenlo, a mí me pareció sorprendente cómo responden los discípulos después de escuchar esto. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, mejor no casarse. O sea, después de decir, el matrimonio es de por vida, hay que sernos fieles, hay que cuidarnos, hay que ser uno, hay que respetarnos, no nos podemos divorciar, no, mejor no casarse. ¿No le parece increíble la respuesta de los discípulos? Bueno, en un sentido de verdad, si una persona no está dispuesta a dejar, a amar fiel y sacrificialmente, mejor le sería no casarse. Es que yo no estoy dispuesto, entonces no se case. Mejor no se case, de verdad, ¿cierto? No se case, ¿para qué se va a hacer daño? ¿Para qué se le va a hacer daño a otra persona? Pero aquellos que decidimos delante de Dios unirnos en el santo pacto matrimonial, debemos hacerlo con toda conciencia, ¿no creen? Ahora, lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Yo conozco tantos matrimonios felices, bendecidos, que están dando tanto fruto para Dios, que la verdad que uno los mira y les da ganas de casarse. El matrimonio es una bendición cuando se entiende en cuenta a Cristo y su palabra. Si ustedes le buscan a Él, Él no solo nos enseña, Él dice en su palabra que Él va a estar con nosotros y nos va a ayudar si le buscamos y si le honramos. Y seguramente su matrimonio va a dar mucho fruto para gloria de Él primeramente y para bendición de ustedes. Pero no olviden estas palabras: dejará, se unirá y serán una sola carne. Ese es el camino. Eso no es lo que está sucediendo acá. Ese es el camino que tienen de aquí en adelante. Entonces, después de haber leído la santa palabra del Señor Jesucristo, vamos a dar el momento para escuchar los votos de los novios, cómo ellos delante primeramente de Dios, delante de sus familias, delante de la iglesia que está aquí reunida, se van a comprometer voluntariamente a unirse delante de Dios para toda la vida.